de B1 hasta B6 más B1 y ABL. ¿Qué le queda nomás? La cara inferior sería lo único que queda preservada en un infarto anterior externo. Estos hacen con mucha frecuencia tocar de frente. Si son diabéticos, peor. Si son mayores de 70 años, ahí tienen mucho cardiogenio casi sin trabajo. Aquí gráficamente para ver los niveles. El septum es este, es B1 y B2 que están las derivaciones al frente. Cara anterior de 3 y de 4, cara lateral alta de 1 y ABL, cara lateral baja de 5 y de 6, el parte de cara inferior, este es lateral alta. Han cambiado un poquito los términos ahora, pero más o menos ya se están viendo. ¿Y cómo se verían en el electro? Entonces, si es elevación del ST B1 y B2, nivel acá, bastante alto B2, para que sea mayor de 5 o de 2, este sería un septal, esta elevación del ST nivel acá. Es raro encontrar un septal solito que ya se falta B3, ¿verdad? Más o menos este es un septal, y a veces hay cambios recíprocos, porque no las regresiones térmicas de cara anterior, lo buscaríamos en D3 y D4, entonces acá en D3 claramente se ve, aunque aquí ya se alcanza a ver también en D2. Por eso les digo que es difícil encontrar un septal solito o un anterior solito, casi siempre es anterior septal. Entonces, pero miren, la elevación, no hay duda de esa elevación del ST. No sé si ya está apareciendo onda Q, pero todavía no parece francamente patológica, acá debe llevar menos de 12 horas o 24 horas. El anterior entonces sería solamente D3 y D4, pero mire que aquí se va a D2 y D3, no siempre, y este sí es el que casi que no encuentra anteroseptal porque sería elevación en D1, D2, D3, D4. Este es el anteroseptal, que es el más. Si tuviera elevación en D1 y ABL y en D5 y D6, ya diríamos un anterior descenso. Ojo, casi siempre es mejor trombolizarlo rápido o si no mandarlo a categoría. Lateral alto, solamente D1 y ABL. Acuérdense porque usted tiene aquí, este es una I, ¿cierto? Una I mayúscula. Y esta es una L. Entonces, infarto lateral. Las iniciales de infarto lateral serían I y L. Entonces, uno ya sabe que un infarto lateral es D1 y ABL por las iniciales de acá. Elevación en D1, elevación en ABL, infarto lateral. Es raro, pero eso que se ve. Y hay cambios recíprocos con el nivel del ST en la cara inferior. El lateral bajo, este sí es muy difícil conseguirlo, no lo conseguí, pero pues acá les puse con uno que tiene otras elevaciones, pero para mirar que tiene una leve elevación aquí en D5 y D6, pero eso sí es rarísimo conseguirlo. Y este sería el lateral bajo, casi en la apical, donde esta subida es en la descendencia anterior, pero la porción distal, ya la última. Y uno que es muy común, que vemos mucho, ustedes todos los días me imagino que ven el infarto de cara inferior en elevación en D2, D3. Recuerda que son dos o más. A veces uno no la ve en D2 sino solo en D3 y ABS. A veces la ve solo en D2 y ABS. Oh, porque de pronto miran D2 y no ven elevación, entonces tiene que buscar siempre D3 y ABS. Y si ven esto, mucho cuidado porque el paciente puede tener un infarto del ventrículo derecho. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta el infarto del ventrículo derecho? Por shock. El paciente que vive con infarto. Asociado y bradicárdico, son esas tres, ya nos hacen criterio de que probablemente la obstrucción es proximal, que está llevando la arteria del nodo AB, el nodo sinusal, y fuera de eso, pues, corriendo el ventrículo derecho. Y el shock es por el compromiso del ventrículo derecho. Este sería un infarto de cara inferior aislado, que sería este pedacito nomás. Entonces, ese tiene elevación del ST en D2, D3 y ABS y le hacemos unas derivaciones derechas y no tiene elevación. Entonces, este no hay ningún problema. Este pequeñito les va bien a los pacientes. ¿Cuándo les va mal? Cuando se combina con los otros dos. Ojo que también puede tener cara posterior porque la coronaria derecha irriga también la cara posterior, o ahora llamada inferior. Este sería un infarto inferior con compromiso del ventrículo derecho. Este es todo el ventrículo izquierdo y este es el derecho. Miren acá, la cara inferior se necrosó y fuera de eso se necrosó todo el ventrículo derecho. ¿Cómo se ve el infarto del ventrículo derecho en el electrocardiograma? Hay que tomar las derivaciones derechas. Las derivaciones derechas son B3R, B4R, B5R, B6R. B1 y B2 no se les pone R porque son las mismas, se dejan igual los electrones.
dejamos los electrodos de B1 y B2 en el mismo sitio porque ellos miran la cara de B3 y el centro. Y lo que son de B3 hasta B6 los cambiamos para el lado exactamente en las mismas posiciones y tenemos, miren acá, derivación de B3 en B3. Funciona allá en 2, casi siempre es B3 y B4, ahí ya tenemos el paso del círculo derecho. Aquí está la sensibilidad y la extensibilidad de la derivación de B3 en B1, B3 y B2 y B4 en el paso del círculo derecho. Mira que si se llevan de uno que también mira a la derecha no es tanto la sensibilidad, sino de la sensibilidad, pero es mejor en B4, 93% de sensibilidad que se vean. Así con B3 y B4 ya tenemos este de acuerdo. Ojo, siempre búsquenlo. Aquí tenemos un caso. Este es un caso de un infarto. Miren lo que les decía, D2 no está elevado, pero D3 y la B. Entonces tenemos un infarto que está inferior y que tiene dos derivaciones. Fuera de eso le tomaron la derecha. Este sí con solo un cuadradito, un tubo ya se llama. Este paciente por supuesto está dicho como se maneja, se maneja casi como un cerco. Pues ahora no tanto, pero más o menos unos 1000 o 1500 de sitios para recuperar volumen y todo el manejo de impacto, pero sin microglicerina y desarrolladores inicialmente. Y este es el paso anterior, este es lo que es la suma de todos. De B1 a B6, más la cara lateral alta de 1 y a B6. Lateral alta, lateral baja, ante los que están todos menos, lo único que nos pega es esto y esto es un cambio de mi parte 4 esta me gusta mucho, es muy bonita, es una cosa porque muestra exactamente en el corazón las caras y las arterias que están comprometidas. En azul, la coronaria derecha. El nodo sinusal viene de la coronaria derecha, el nodo auriculoventricular viene de la coronaria, llegado por la coronaria derecha, y de la coronaria izquierda entonces son la descendente anterior o la circunfleja. La descendente anterior coge el septum, cara anterior y parte de la cara lateral un poquito. La circunfleja, parte de la cara lateral y la cara posterior. La cara inferior también la coronaria derecha y alcanza y la cara posterior. ¿Sí? ¿Y cómo confirmamos un infarto? Con los biomarcadores cardíacos, que es otro que se hace ahora, pero básicamente todavía utilizamos aquí la CKMB y no sé si tenemos todavía la CKMB actividad. La CKMB hay dos tipos, la actividad que mide, como su nombre dice, la actividad de la enzima, y la CKMB masa que mide cuánta enzima hay. Entonces no es lo mismo medir la actividad de una enzima. Usted ve que la enzima está muy activa, entonces dice está elevada, es positiva, pero sería bueno es medir qué cantidad de enzima hay en circulación, porque se supone que las enzimas salen cuando se nitrosa la célula, se rompe la membrana y salen las enzimas a la circulación. Salen las troponinas allá del complejo actina-miotina y salen estas, están en el citoplasma. Entonces, aquí creo que todavía tenemos esta actividad de CKMB y hay que tener mucho cuidado porque esa enzima a veces se eleva falsamente. Por eso cuando se eleva falsamente hay que compararla con la TK total. Y debe estar entre el 6 y el 24%. Si está en esos rangos, es sugestiva de que sí hay impacto. Pero si está por debajo del 6%, probablemente es que le pusieron una inyección al paciente y se le elevó la total y el paciente se elevó. Y hemos tenido casos, ya llevamos como más al paciente 4, donde está más elevada la MB que la total, pero más elevada, o sea, digamos que tiene total de 600, o hemos tenido casos total de 180 y la MB de 200. Entonces un infarto terminal porque MB con 200 y MB no le puede un infarto más de 80. Es porque ese es un infarto positivo y es por otra actividad de otra enzima que hay que hace el mismo metabolismo. Entonces cuando miden, como lo que miden es la reacción, el resultado de la reacción, entonces encuentran el resultado y dicen, este está presente en la enzima, pero resulta que hay otra reacción que no es por esa enzima. Tuvimos un caso de un paciente que tenía más alta hizo dolor torácico, igual a UCI, y tenía más alta
KNB que la TK total. Entonces, no es un infarto, pero no se veía, no encontramos de dónde nos pusimos a investigar, y es que hay unas enzimas que se llaman maproquinasa, que se llaman más reacción, y está derivada. Nos pusimos a mirar si dónde están elevados en el cáncer de próstata, en muchos cánceres, de próstata. Le pedimos un antígeno prostático, se salió de los valores totalmente, se salió del tipo que sea de próstata, no tenía ningún impacto ni nada. Entonces hay que tener cuidado. Cuando se hace ese KNB masa no hay problema porque casi está midiendo la enzimas como tal. Y las troponinas, que ahora las utilizamos ya, deben ser en el paciente con impacto positivo. Recuerden, eso sí es lo importante, los tiempos de elevación de las enzimas. La TK total se empieza a elevar después de las 4 horas y a veces después de las 8 horas. O sea que estas enzimas no nos sirven para el diagnóstico de infarto agudo, para tomar la decisión de trombolizar un paciente. El pico lo hacen de 12 a 18 horas y retornan al normal de 2 a 3 días, parecido a la TKNB. Las troponinas también pueden iniciar elevación a las 3 horas, pero hay otras que hasta las 12 horas. El pico máximo de 14 a 18 horas, y eso sí es diferente con la TK total y la MB, es la duración de elevación de las troponinas. Que pueden durar la I de 5 a 10 días y la T de 12 a 14 días. Eso en el caso, por ejemplo, de un paciente que venga por allá de Planas, que se derrumbó, un derrumbe y se tapó la carretera y entonces lo remitieron y no pudo llegar, y al final el paciente llega 3 días después del dolor torácico y usted quiere saber si hizo un infarto o no. Si usted le pide TK total y MB, a los 3 días de pronto ya bajaron. Entonces, ¿cuál le sirve? Debería pedirle la troponina I o la troponina T para saber qué se aseguraría con eso. Nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Pedimos las dos, ¿cierto? Tenemos TK total y MB y pedimos las troponinas. Tengan cuidado con las troponinas porque son muy sensibles. Entonces, cualquier pequeña necrosis aparece positiva. Y los pacientes con falla cardíaca hacen elevación de troponinas. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar elevan las troponinas. Los pacientes sépticos elevan los insuficiencia renal, elevan las troponinas. Entonces, todos. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser elevación de origen no isquémico. Sí, puede corresponder a necrosis, una miocarditis, hay necrosis, pero no es isquémico. Entonces tengan cuidado con eso. Ya para ir terminando la clasificación del infarto, no se les olvide la clasificación de Philip 1, Philip 2, Philip 3 y Philip 4. Fácil. Philip 1, sin falla cardíaca. La gente no se pone a hablar más, no tiene falla cardíaca. Philip 2 tiene falla cardíaca. Philip 3 tiene edema pulmonar y Philip 4 tiene shock cardiogénico. Y cada uno de esos le da una mortalidad al paciente. Por ejemplo, en un infarto y está en Philip 1 solamente el 6% le va a ir bien. Con falla cardíaca ya se sube al 17%, UCI, no hay duda. Este también, pero bueno, no es tan afanado de llevarlo a la UCI, pero este sí. Edema pulmonar, mortalidad del 38, casi 40%, es gravísimo. Y el shock cardiogénico en los mejores sitios del 81%, aquí yo creo que casi el 100%, porque no tenemos balón de contrapulsación, no tenemos... ¿Mortalidad cuánto tiempo? Al paciente, es la mortalidad altísima de estos pacientes. Y el tratamiento, básicamente, en el infarto con elevación del ECG, fuera de todas las medidas, reposo, cosas de oxígeno cuando lo necesita, estas cosas, básicamente es la terapia de repercusión. Uno siempre tiene que estar mirando, abro la arteria que se tapó, ¿en cuánto tiempo? Idealmente menos, les decía que se termina de necrosar de 4 a 6 horas, aunque algunos pacientes hasta 12 horas pueden terminar la necrosis. Entonces, tenemos que salvar esa área que está en lesión, no dejar que pase a necrosis. Y tenemos un plazo de 4 a 6 horas, y en algunos hasta 12 horas. Entonces, digamos, las recomendaciones de las guías dicen que hasta 12 horas. Esto es que llegue antes de 12 horas, el dolor se debería reperfundir. ¿Y cómo lo reperfundimos? Pues hay dos formas. Una, con una angioplastia, intervención coronaria percutánea, u otra con fibrinolisis. Aquí en nuestro medio, por ahora, aunque ya hay laboratorio de hemodinamia y todo eso, seguimos utilizando la fibrinolisis en el hospital, seguimos la fibrinolisis, porque no contamos con hemodinamista de tiempo completo, de turno. Tendrás que haber residentes, todo eso, y nada. Entonces, para el tratamiento de la repercusión existen las guías, y hay que recordar las definiciones que aparecen en todas las guías para saber qué estamos haciendo. Por ejemplo, el término primer contacto médico, el PCM, es, como su nombre lo dice, apenas el paciente con dolor torácico consulta con un médico. Apenas consulta, ese fue el primer contacto médico. Desde ahí empieza a medir un tiempo.
a ver en cuánto tiempo se trombolizó. Por ejemplo, si es aquí en el hospital, entonces el primer contacto médico sería cuando el paciente llegó urgente. Pero si viene remitido, puede ser el primer contacto del que lo remitió. Terapia de repercusión, yo ya les decía que hay dos, o intervención coronaria percutánea o fibrinolisis, angioplastia o fibrinolisis. Intervalo puerta-balón, ¿qué significa? El tiempo entre la llegada del paciente a la institución, llegó a urgencia, le hicieron ahí el jack, y una vez ahí empieza a contar el tiempo hasta que se venía con dolor torácico hasta que lo trombolizaron. Y aquí puede ocurrir, creo que ya no, pero aquí puede ocurrir 2 horas. Si no se queja el paciente y no lo ven ahí, entonces ojo, porque a veces con dolor torácico tiene que atenderlos inmediatamente. Intervalo puerta-balón, eso es cuando se puede hacer angioplastia y apenas llega al hospital o a la clínica que tiene posibilidad para hacer angioplastia, ¿cuánto tiempo se demora en que lo lleven? Se infla el balón sobre la arteria culpable del evento. Se llama ese intervalo puerta-balón. Aquí pues no lo utilizamos mucho. Puerta aguja, desde que llega el paciente a la institución y se le coloca el trombolítico, y el tiempo total de isquemia es el tiempo transcurrido en el momento que le dio el dolor al paciente sin consultar hasta que le pusieron el trombolítico o le abrieron la arteria. Ese es el tiempo total, es decir, muchas veces afecta, por ejemplo, si el paciente no consulta. Se le dio el dolor a la 1 de la mañana y dijo, no, yo voy a ir a molestar por allá, más bien a las 6 hoy hago la consulta. Entonces esas 5 horas que pasaron ahí se suman al primer contacto médico y la trombolisis, puede sumar tiempo total de isquemia 10 horas, por ejemplo. Que no es lo mismo 10 horas que 3 horas. Y entonces, lo que se ha venido estudiando son cómo impacta la demora de la consulta del paciente o, más importante, en la institución desde que llega el paciente hasta que se tromboliza. Y esos son los que se llaman los retrasos en la atención o en el tratamiento del impacto agudo en el miocardio. Entonces, si nosotros, como aquí en el hospital, no tenemos posibilidad de hacer una angioplastia, ¿cuáles son los tiempos o los retrasos? Entonces, este sería el primer contacto médico, que es cuando el paciente entra al servicio de urgencias con el dolor torácico. Ese primer contacto médico, a ese paciente se le debe tomar un electrocardiograma. Ya terminado. Un electrocardiograma. ¿En cuánto tiempo se debe tomar? Ese es uno de los tiempos que se mide. ¿Cuánto? 10 minutos. Se le toma el electrocardiograma y obtenemos elevación del FT. ¿En cuánto tiempo se debe trombolizar ese paciente? Hasta la fibrinolisis. Entonces, desde el primer contacto médico hasta la fibrinolisis, esto es lo que se llama el intervalo puerta-aguja, que sería 10 minutos la toma del electrocardiograma, 20 minutos para hacer la fibrinolisis, que es lo que llamaríamos el intervalo puerta-aguja. Ese es el que nosotros, con ese es el que nos van a medir la calidad en el manejo del infarto con elevación del FT aquí en el hospital. Si cumplimos ese intervalo puerta-aguja que sea menor de 30 minutos, ese sería más o menos el intervalo puerta-aguja. Tenemos uno que no podemos contar nosotros, que es desde el momento que le dio el dolor al paciente hasta que consultó al médico. Ese sí no lo podemos modificar, se modifica ya institucionalmente con educación a la gente para que consulte con el dolor. Entonces, desde el inicio del dolor hasta que le hicieron la fibrinolisis, tendríamos el tiempo total listo, ¿cierto? Y los pacientes que tienen posibilidad de hacer angioplastia, les llega el paciente al hospital, ese sería el primer contacto médico, lo remiten de otro sitio porque generalmente va remitido, a no ser que sea en Bogotá que llegue la charla directamente, llega al hospital y ahí le hacen angioplastia o la intervención coronaria percutánea. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir? Eso es lo que se llama el intervalo puerta-balón, deben ser 60 minutos, ¿cierto? Y desde que el paciente tuvo el primer contacto médico hasta la angioplastia, que no pasen más de 120 minutos, generalmente más de 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo tengo un paciente acá y me llega con un dolor torácico y lo quiero hacer una angioplastia y lo quiero mandar a la Tolima, por ejemplo, debo calcular que no se demore en todo el proceso, desde que yo lo remito hasta que llegue allá y le hagan la angioplastia, no pasen más de 120 minutos. Y si calculo que va a pasar más, así tenga la opción de mandarlo para allá, mejor lo trombolizo acá. Esta es más o menos la dirección. Ya, esta es la última, entonces. Si hacemos el diagnóstico de infarto con elevación del FT y estamos en un hospital como este que no tiene posibilidad de hacer angioplastia, tenemos dos opciones.
trasladar al paciente, pero mire, que llegue menos de 120, que fracturan menos de 120 minutos y le puedan hacer la angioplastia, entonces lo mandamos. Pero si no ocurre eso, no se puede trasladar en menos de 120 minutos, que es el actual procedimiento. Entonces, ¿qué le hacemos? Pues le hacemos fibrinolisis inmediatamente. Y la fibrinolisis, entonces, inmediatamente significa, desde el diagnóstico del infarto hasta que se la hagamos, 30 minutos, que es el intervalo pubertario. Eso es lo que se nos va a evaluar y vamos a tratar de evaluar es en urgencia que el paciente que llegue con dolor torácico sea una prioridad, por lo menos en el triage, ya sepan que ese paciente, el que hizo el triage, no deben pasar más de 10 minutos que le realicen el electro. Y después del electro tiene que verlo el médico, pues exactamente a los 10 minutos que le toma el electro, y tomar la decisión, si tiene elevación del SB, trombolizarlo y que no pasen más de 20 minutos, que formule doctor, que no pueda, que eso debe quedar en otro, debe ser inmediatamente si la administra el medicamento. Si no tiene contraindicaciones, ¿no? Siempre mirar la lista de chequeo de las contraindicaciones de la trombolisis y después de la trombolisis mirar si hay criterios de repercusión o no. Y ahí quedaría la decisión si se manda a una angioplastia de rescate o no, que ya podría ser de acuerdo con más tiempo. Básicamente eso era lo que les queríamos contar. Nos queda todavía pues revisar algunas cosas, parte del tratamiento específico,